Y en esta mañana el título del sermón es El gozo de padecer por la causa de Cristo. El gozo de padecer por la causa de Cristo. Sin duda alguna que una iglesia viva experimentará el gozo de padecer por la causa de Cristo. Así que eso es lo que hoy vamos a hablar. Una iglesia que experimenta persecución. Es lo que vamos a ver y vamos a leer 4 versículos en nuestro texto. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 4 leemos. Dice, hablando ellos al pueblo, les recuerdo que estamos hablando de Pedro y Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vimos en nuestro último sermón, Pedro y Juan llegando al templo, pasando ahí por la puerta de la Hermosa, donde se encuentran con un paralítico, el cual estaba pidiendo limosnas y ellos le sanan. Entonces Pedro da su segundo sermón allí a las multitudes que se habían juntado, y aquí continúa el relato. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Solamente leemos ahí un versículo más, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿sí?, creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Sí? Solamente hasta ahí vamos a leer por ahora y vamos a meternos de lleno en el sermón. No vamos a ir verso a verso como les digo siempre, pero vamos a explicar un poquito lo que está aconteciendo aquí. Antes quiero comentarles, hay una frase muy trillada, muy conocida, quizás muchos de ustedes la conozcan, pero hay una frase muy popular que dice que el diablo duerme tranquilamente sobre el techo de muchas iglesias. ¿Cuántos han escuchado esta frase alguna vez? No es tan popular, el hermano José la escuchó. Dicen que el diablo duerme plácidamente o tranquilamente sobre el techo de muchas iglesias. La pregunta es, ¿por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Lo que entendemos es que hay muchas iglesias que de alguna manera han perdido el enfoque. Hemos estado hablando a lo largo de los sermones de esto. Muchas iglesias de alguna manera han quitado a Cristo del centro. Él debe ser el centro de la iglesia, ¿sí? Hay muchas iglesias que no están haciendo mucho por la causa de Cristo. El asunto es que se han desviado tras diferentes distracciones. El diablo les ha mantenido entretenidos con diferentes distracciones. Las distracciones pueden ser muchas, pleitos entre hermanos, iglesias preocupadas más por el hacer que por el ser, ¿sí? Más preocupados por llevar adelante un montón de actividades que por ser santos, por ejemplo, que por tener una verdadera relación con el Señor. Más preocupados por la cantidad, quizás por el número, que por la calidad, ¿sí? Entonces ahí están un montón de iglesias distraídas, entretenidas con diferentes cosas, y el diablo no tiene nada de qué preocuparse. Entonces se dice que el diablo duerme plácidamente o tranquilamente sobre el techo de esas iglesias. Pero cuando hay una iglesia que en verdad ama al Señor, cuando hay una iglesia de la cual Cristo sí es el centro, cuando hay una iglesia que sí quiere servir a Dios, que se decide a marchar firme llevando el Evangelio, entonces el diablo ya no puede estar tan tranquilo sobre el techo de esa iglesia, sino que el diablo se tiene que poner de pie y él tiene que empezar a pelear sus batallas. Entendemos por las Escrituras que el diablo ha venido para 3 cosas específicas. ¿Quién las recuerda? El diablo ha venido para robar, para matar y destruir. Y siempre tenemos que tener bien en claro esto. El diablo quiere robar, por ejemplo, el gozo de los hijos de Dios, quiere robar el gozo de la iglesia, quiere robar la paz de la iglesia. El diablo quiere causar daño a la iglesia del Señor, quiere destruir la iglesia del Señor,
Y él va a intentar hacer esto, aunque de por sí él ya sabe que no conseguirá hacerlo. Porque el Señor Jesucristo ha prometido en su palabra, ¿sí?, que su iglesia permanecerá. El Señor, cuando fundó la iglesia, dijo allí en Mateo 16 que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Así que el diablo, aunque sabe que no podrá destruirla, aunque sabe que la iglesia permanecerá, él aún intentará hacerlo. Una de las cosas que necesitamos entender, que al diablo le molesta que la iglesia marche. Al diablo le molesta que la iglesia honre a Dios. Al diablo le molesta, de hecho, que la iglesia adore a Dios. Si nos ponemos a recordar un poquito, todo ha sido desde el principio para el diablo una cuestión, un problema de la adoración. Aún desde su caída, el diablo quería tener la adoración que correspondía a Dios. El diablo estaba allí pensando y deseando: yo quiero sentarme en el trono de Dios. Él quiere señorear sobre todas las cosas y que toda la creación le adore. Y aun cuando llegó la tentación en el desierto, él tentando a Cristo le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adoras. Entonces todo es una cuestión de adoración para el diablo. Entonces cuando hay una iglesia que está honrando a Dios, que está adorando a Dios, el diablo se pone celoso y él quiere destruirlo. Siempre que alguien quiera hacer la obra de Dios, el diablo va a intentar a detenerle. Siempre que alguien esté haciendo la obra de Dios, el diablo va a intentar a detenerle. Y esto no es solamente de este tiempo. Ha pasado en tiempos antiguos, aún podríamos remontarnos al Antiguo Testamento y ver allí cuando Nehemías estaba con el pueblo, reedificando los muros y todo iba marchando bien. Pero el diablo allí estaba intentando a detener la obra del Señor. Entonces vino a traer distracción, vino a traer pleito, persecución, intentando detener la obra. Dice allí en Nehemías 4:17 que los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano, ¿qué tenían? La espada. Estaban preparados para pelear. Así debe estar la iglesia del Señor, porque sabemos que hay que pelear. Estamos en una batalla espiritual, dice Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La iglesia debe estar preparada, porque el diablo todo el tiempo está presentando batalla, el diablo está persiguiendo a la iglesia. Aquí está entonces en nuestro texto, en el capítulo 4, una iglesia, la iglesia primitiva, experimentando un gran avivamiento. Ellos están experimentando un gran avivamiento con la manifestación del Espíritu Santo. Comenzaron a hacer señales, comenzaron a hacer milagros. Sobre todas las cosas están predicando a Cristo y la iglesia está avanzando rápidamente, la iglesia está creciendo y el enemigo, sí, está mal por esto. Y ahora comienza a presentar batalla. La iglesia está siendo perseguida específicamente por predicar a Cristo. El Señor Jesucristo ya había anunciado en su palabra que esto iba a suceder, que iba a venir persecución por causa de Cristo. Vamos a dejar un dedo allí en Hechos, pero vamos a leer Mateo capítulo 10. El Señor Jesucristo ya les había hablado acerca de las persecuciones venideras en Mateo 10. En el verso 16 el Señor Jesucristo dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres que os entregarán, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos
y a los gentiles. El Señor Jesucristo ya había anticipado de que la iglesia sería perseguida, y esto es lo que está ocurriendo. Lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Así que, según nuestro texto, ellos aquí están resentidos de que se predique en el nombre de Cristo, y ellos ahora apresaron a Pedro y a Juan, les echaron en la cárcel, aunque finalmente van a tener que sacarles, soltarles al otro día porque no tenían nada de lo cual acusarles. Pero eso sí, cuando les suelten, ahora les van a decir, antes de dejarlo ir, ¿sí?, les van a aclarar algo y les van a decir, ya no pueden predicar a Cristo, ya no pueden hablar más de Él, ya no pueden hablar más en el nombre de Cristo. Fíjense, capítulo 4, avanzamos en el versículo 18, vamos a leer de nuestro texto, así no leemos todo el capítulo, pero miren el versículo 18, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esa es la intimación que le hicieron, en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. Les están dejando ir, pero intimándole a que ya no prediquen de Cristo. La iglesia primitiva fue perseguida en gran manera desde sus comienzos, amenazada en gran manera desde sus comienzos por predicar a Cristo. Y la verdad no es una cosa extraña que la iglesia hoy en día siga siendo perseguida y siga siendo amenazada, porque entendemos que el diablo aún no se ha detenido. Él sigue presentando batallas, sigue presentando oposición, él no está descansando, así que él sigue atacando. Aunque la iglesia hoy, en nuestros días, está siendo perseguida, entendemos que quizás no está siendo perseguida como fue perseguida en los comienzos, o por lo menos no es lo que nosotros en nuestro país experimentamos, aunque hay otros países que sí lo experimentan de una mayor manera. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde podemos decir que tenemos libertad de culto. Tenemos la libertad para congregarnos, para reunirnos y para predicar y hablar de Cristo, y necesitamos ser agradecidos a Dios por eso, porque tenemos un privilegio que muchos no tienen, ¿sí? Hay otros lugares, como les decía, que la iglesia es perseguida brutalmente. Países en la actualidad donde los cristianos son perseguidos brutalmente. Por ejemplo, lugares como Corea del Norte, ¿sí?, donde tener fe en Dios es un crimen contra el régimen, ¿sí? Y le siguen otros países como Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. De Asia se dice que 2 de cada 5 cristianos en Asia son perseguidos brutalmente. De África se dice que 1 de cada 5 cristianos son perseguidos brutalmente, mientras que en América Latina 1 de cada 15 son perseguidos. La iglesia por años, por siglos, ha sido perseguida. Aunque, como les decía, en nuestro país no experimentamos quizás la persecución física, pero sí experimentamos otro tipo de persecución que quizás ahora no lo vemos tan grave, pero con el tiempo necesitamos entender que se va a agravar y esta persecución va a ser más acentuada. Aunque, como les decía, no es de violencia, no es física, pero la vamos a notar quizás en otros ámbitos. La vamos a notar en el ámbito de la vida cristiana en cuanto a lo privado, en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social. Por ejemplo, persecución vendrá por predicar contra el pecado. Y uno dice, ¿por qué? Por predicar contra el pecado. Ahora, como les dije, no tan acentuado, pero en tiempos más adelante,
¿Será difícil para una iglesia predicar, por ejemplo, contra la homosexualidad? ¿Será difícil para una iglesia predicar en contra del aborto? ¿Será difícil para una iglesia hablar sobre la disciplina de los niños? No lo vemos hoy tan firmemente, pero lo veremos más adelante. El asunto en cuestión, ¿sí?, es cómo se va a parar la iglesia del Señor en ese tiempo. Cómo se va a parar la iglesia del Señor cuando la persecución sea más visible. Pero les voy a repetir lo mismo que vengo repitiendo hace un par de domingos. No estamos hablando de qué es lo que se va a predicar detrás del púlpito en las reuniones. No estamos hablando de lo que va a predicar el pastor o el hermano Marcelo. Estamos hablando acerca de lo que van a hacer los hermanos, ¿sí? Porque la iglesia se compone por hermanos, por individuos. Estamos hablando de lo que vas a hacer tú, por ejemplo, si en tu trabajo te piden que seas deshonesto. Estamos hablando de lo que va a hacer otro hermano cuando en una situación comprometedora, por ejemplo, le pregunten qué opina acerca del aborto. Estamos hablando de lo que vas a hacer tú cuando en el colegio, por ejemplo, quieran inculcarle a tus hijos cosas que van muy en contra de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia del Señor? Las Escrituras una y otra vez nos dicen que vendrán tiempos peligrosos. Vendrán más tiempos más duros de los que estamos experimentando. Y necesitamos prepararnos. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia del Señor? Quiero mostrarte en esta mañana rápidamente lo que hacía la iglesia primitiva, lo que hacía la iglesia del Señor cuando era perseguida. ¿Qué es lo que hacía la iglesia del Señor cuando era perseguida? ¿Cómo enfrentaba la iglesia primitiva la oposición? Hasta aquí tenemos en nuestro texto que les habían metido en la cárcel, que luego al soltarles les intimidaron de que no prediquen más a Cristo. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos respondieron. Miren, versículo 19, capítulo 4 de nuestro texto, el verso 19 y el 20. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Necesitamos entender que para Pedro y para Juan esto no eran simples palabras y nada más. Ellos no estaban mencionando estas palabras sin calcular el costo de lo que esto significaba. Ellos eran bien conscientes de lo que estas palabras significaban y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mismo Pedro en su segunda carta dijo: les he anunciado lo que hemos visto y lo que hemos oído. El mismo apóstol Juan, al escribir Primera de Juan, y vamos a buscarlo, en Primera de Juan capítulo 1, el mismo apóstol Juan, el mismo que está mencionando las palabras aquí en Hechos, miren, se estima, hermanos, que Primera de Juan se escribió entre el año 85 y el año 95 después de Cristo. ¿Sí? Los acontecimientos en Hechos capítulo 4, donde Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, fueron seguidos a la muerte de Cristo en el año 33. Así que desde que ellos dijeron esto hasta que Juan escribe su primera carta, han pasado más de 50 años. Entre 50 y 60 años han pasado hasta que Juan escribe esta carta. Han pasado 50, 60 años y Juan sigue diciendo lo mismo. Dice el verso 1, primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
Han pasado 50, 60 años y Juan sigue pensando de la misma manera. Han pasado 50 o 60 años y sin duda que Juan ha pasado por tremendas adversidades y persecución. Sin duda que el enemigo no lo ha estado poniendo fácil, lo ha estado poniendo muy difícil. Pero Juan sigue pensando de la misma manera y sigue repitiendo las mismas palabras. No puedo dejar, no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían sido azotados, habían sido metidos en la cárcel, ahora les dejan ir. Les están intimando a que ya no hablen más de Cristo, pero ellos dicen, imposible, no podemos callarnos. En pocas palabras les están diciendo, vamos a continuar, vamos a continuar. Sin duda que cuando Juan escribe allí en su primera carta, sin duda que Juan ya había visto morir a muchos de sus contemporáneos, a muchos de sus compañeros de la obra, y les había visto morir por predicar a Cristo, y aún él sigue diciendo, yo no voy a dejar de predicar a Cristo, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Juan, el único que tuvo el privilegio de morir por muerte natural, el resto de sus contemporáneos murieron, ¿sí?, siendo mártires por la obra de Cristo. Y tenemos una larga lista. Dice que Pablo, lo encontramos en Hechos, pero Pablo fue encarcelado y decapitado en Roma. Pedro crucificado boca abajo. Simón el Celote también fue crucificado. Marcos dice que fue quemado vivo. Bartolomé fue decapitado. Andrés fue crucificado. Mateo fue traspasado con una lanza. Felipe fue crucificado y apedreado hasta morir, y así podemos seguir. Santiago, el hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte. Todos, porque no podían callar, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Juan había visto todo eso y aún mucho más. Juan sin duda que había visto cosas que nosotros ni pudiéramos llegar a imaginar. Se sabe que en la persecución a los cristianos no se contentaron simplemente con matarlos, sino que la idea era torturarles hasta la muerte. No simplemente matarles y torturarles, sino que ya lo estaba siendo utilizado como un espectáculo al mundo. Era una diversión para ellos matar a los cristianos. De hecho, una de las cosas que se hizo, se ideó un juego donde revestían a los cristianos con pieles de animales para echarles a los perros y ellos ser desgarrados por los dientes de los animales. Otra de las cosas que hacían, los crucificaban, ¿sí?, pintados embadurnados con materiales inflamables para que en la noche los prendían fuegos y ellos eran como antorchas en medio de la oscuridad. Eso es lo que hacían con los primeros cristianos, con la iglesia primitiva. Aún con todo lo que pasaban, ellos no podían callar, no podían dejar de anunciar a Cristo. Encontramos en las Escrituras aún ejemplos como Esteban, de que aún muriendo, aún siendo apedreados, no podían dejar de anunciar a Cristo. Esteban estaba siendo apedreado y mientras estaba muriendo, él aún oraba por aquellos que le estaban apedreando. Gente que no podía callar hasta la muerte. No podían dejar de anunciar a Cristo. Esa es la clase de hombres que tenía la iglesia primitiva. Seguimos en nuestro texto, dice el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Les amenazaron después de que dijeron no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y les soltaron. Aquella amenaza que estos hombres recibieron
sin duda que podía haber sido la primera, pero no fue la última. Quizás fue la primera de una larga lista de amenazas que luego vendrían. Aquella amenaza lógicamente no les pudo detener, como no les pudo detener ninguna de las siguientes o de las próximas amenazas. El relato de Lucas aquí, el libro de Hechos, incluye una larga lista de amenazas que atravesó la iglesia primitiva, ¿sí? Podemos mencionar desde el arresto y la muerte de Esteban que mencionábamos recién, en el capítulo 7, en el capítulo 8 encontramos que dice la Escritura que Saulo, ¿sí?, respiraba amenazas contra la iglesia. Esto es Hechos 9.1, si después quieren buscarlo, dice que él respiraba amenazas contra la iglesia y que tomaba a los cristianos, los perseguía, los arrestaba y los llevaba a Jerusalén. El capítulo 12 dice que Herodes echó en mano a algunos de la iglesia, ¿sí?, que mató a espada a Jacobo, y que esto le agradó a los judíos, entonces también procedió a prender a Pedro. La iglesia era perseguida, amenazada. Luego de que la conversión de Saulo, encontramos que la iglesia le envía a las misiones, y podemos ver en el libro de Hechos una larga lista de amenazas que sufrió Pablo, ¿sí?, por la causa de Cristo. Pablo siendo apedreado, Pablo siendo azotado, Pablo siendo encarcelado, Pablo perseguido, Pablo en peligro de muerte, muchas veces por la causa de Cristo, por no poder callar el Evangelio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo hacía la iglesia primitiva para continuar ante toda esta persecución? ¿Cómo hacía la iglesia primitiva para continuar ante tantas amenazas, ante tanta adversidad, ante tanta oposición? Y yo creo que gran parte de la respuesta la encontramos aquí en el mismo capítulo 4, del versículo 24 en adelante, ¿sí? No vamos a leer el texto, pero en el versículo 24, Pedro y Juan salieron ya de estar frente al concilio, volvieron a sus hermanos, al resto de la iglesia, están contando lo que ha sucedido. Entonces la iglesia se pone a orar, los hermanos se ponen a orar. En versículo 24 comienza la oración, ¿sí? Y acá yo creo que la oración era la clave principal, ¿sí?, de lo que ellos hacían para poder seguir adelante frente a las amenazas. Versículo 24 comienza la oración, y en el versículo 29 ellos están orando, y miren lo que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos están orando, clamando al Señor y diciendo: Señor, mira sus amenazas y concede que con denuedo hablemos tu palabra. El hecho aquí llamativo, ¿sí?, es que ellos obviamente entendemos que con las amenazas no se achicaron, no se amedrantaron, ¿sí?, no se volvieron atrás. Ellos no dijeron: no, con tanta amenaza no se puede. Ellos ante las amenazas reconocieron más su dependencia de Dios, reconocieron su dependencia de Dios, y ellos comenzaron a clamar a Dios. Y lo que ellos están diciendo: Señor, mira sus amenazas, mira sus amenazas. Ellos sabían que nada escapa de los ojos del Señor. Ellos sabían sin duda que los ojos de Jehová están en todo lugar sobre los buenos y los malos, ¿sí? Y la idea acá un poco del texto es: Señor, mira sus amenazas. Señor, tú estás viendo sus amenazas. Pero es llamativo porque no es algo así como: Señor, míralos como nos están amenazando, se están poniendo bravos, se están poniendo duros. Señor, tú los estás viendo. Señor, así no podemos. No es la idea que ellos quieren transmitir. Ellos están orando y están diciendo: Señor, mira sus amenazas. Necesitamos que nos
concedas denuedo, que nos concedas sabiduría para hablar más tu palabra, para hablar más en tu nombre. Es increíble que luego de ser azotados, ¿sí?, luego de ser encarcelados, ellos aún quieren más. Y están pidiendo, Señor, mira las amenazas, concédenos sabiduría para seguir predicando, para continuar. Y sin duda saben que entendemos por el texto, por el pasaje, que esto fue lo que pasó. Entendemos que ciertamente Dios escuchó su oración y que Dios contestó su oración, porque dice el capítulo 5, en el versículo 27, que otra vez cuando les apresaron y les llevaron ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó en el verso 27 diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? El Señor contestó a tal punto la oración de ellos que dice que llenaron a Jerusalén con la doctrina de Cristo. Ciertamente Dios les concedió de nuevo, Dios les concedió la sabiduría. Ellos no callaron y llenaron a Jerusalén con el Evangelio. Si hay algo que necesita la iglesia verdadera, es orar al Señor. Señor, concédenos el hablar con denuedo. Señor, concédenos sabiduría para que ante la adversidad, ante la oposición, ante el rechazo, ante el menosprecio, podamos seguir adelante, podamos seguir compartiendo el Evangelio. Señor, no nos permitas callar. Esa debería ser la oración de todo cristiano. Esa debería ser la oración de toda iglesia. No nos permitas callar, que tengamos que decir, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La oración sin duda que era la clave. La oración era la clave, ¿sí? Saben que la oración es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. La oración es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Aquel que no ora está diciendo: yo puedo solo. Aquel que no ora está diciendo: yo me las arreglo solo, yo no necesito de Dios. La iglesia que no ora es igual, está diciendo: yo hago las cosas por mi cuenta, yo hago las cosas a mi manera, yo no necesito de la ayuda de Dios. Pero la iglesia verdadera reconoce su dependencia de Dios y ora: Señor, danos sabiduría, Señor, danos denuedo para hablar el mensaje, para no callar. Así que la oración era la clave. Y otra clave que yo encuentro aquí en este pasaje, y vamos a tratar de avanzar rápido, es el gozo. El gozo. El gozo experimentado, ¿sí?, por ellos. Yo creo que el gozo era la clave por la cual la iglesia no se detenía. El gozo de participar de la obra de Dios. El gozo de saber que tenían el privilegio de servir a Dios. Dice allí en capítulo 5, verso 40. Sería 40b, sería la segunda parte del versículo 40. Dice: después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Otra vez la misma secuencia: los azotaron, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Cristo, los pusieron en libertad. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. Salieron de la presencia del concilio, gozosos. Yo no puedo imaginarme la cara de aquellos que les están apresando, la cara de aquellos que les están azotando, ¿sí? Ya les habían anticipado, ya les habían intimado que no prediquen más, ya les habían azotado anteriormente.
Ellos continúan, los vuelven a apresar, los vuelven a azotar. Ahora los vuelven a alargar y los ven que salen gozosos. Qué tremendo testimonio. Yo creo que los que le estaban viendo no podían creer. Ellos salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido azotados por predicar a Cristo, de haber sido arrestados por predicar a Cristo. Creo que a partir de ahí Pedro tiene toda la autoridad para decir lo que él dijo en su carta: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Pedro tenía toda la autoridad, él lo había experimentado. No se avergonzaba de predicar a Cristo, no se avergonzaba de haber sido azotado, apresado por Cristo, daba gloria a Dios por eso y se gozaba en ello. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor, aunque suene raro, pero la iglesia debe gozarse cuando vienen las adversidades. La iglesia del Señor debe gozarse cuando vienen las adversidades, cuando viene la oposición, cuando vienen los padecimientos, porque es señal de ¿qué? De que la iglesia está marchando. Hay otro dicho muy popular, estoy con los dichos populares hoy, ¿no? Pero si ladran mucho es señal de ¿qué? De que cabalgamos. ¿Lo han escuchado alguna vez? No me dejen solo, hermano José. Gracias, hermano José, por acompañarme. Si ladran es porque es señal de que cabalgamos. Si viene persecución, si vienen pleitos, si vienen adversidades, porque estamos marchando. Es una razón para gozarse. Vienen adversidades, estamos marchando. No hay adversidades, está todo muy tranquilo, hay alguien durmiendo sobre el techo de la iglesia. Es alarmante, es para preocuparse. Pero hay adversidades, debemos gozarse, la iglesia debe gozarse. Hermano, ¿has visto alguna vez la palmera en tiempo de tormenta? ¿Has visto la palmera en tiempo de tormenta? ¿Viste cómo es sacudida de un lado al otro? ¿Viste cómo se dobla la palmera con el viento? Se dobla de una manera tremenda, parece que se va a quebrar, pero no sucede. Allí está. Pasa la tormenta y allí está la palmera, inmutable. Parecía que se iba a quebrar, pero no pasó. Saben que la iglesia verdadera es semejante a la palmera. Van a venir vientos, va a venir fuerte tormenta segura. Seguro que nos va a sacudir, incluso hasta que nos va a doblegar. Hasta que parezca aunque la iglesia se va a dañar, pero eso no va a pasar y no se va a mover. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Cristo es la base de la iglesia, por eso la iglesia no se va a mover. Su promesa sigue vigente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que por más tormenta que venga a la iglesia, podemos gozarnos, nada va a pasar, nada la va a mover. Si la iglesia pasa por oposición, debe gozarse, como les dije, aunque suene raro. Y esto que les voy a decir ahora un poquito entre paréntesis, no me quiero ir por las ramas, pero aún el cristiano es así. El cristiano es un poquito también parecido a la palmera. El cristiano también experimentará individualmente adversidades, oposición, pero se mantendrá firme porque sus pies están puestos sobre la roca. Dice la Escritura que cuando nuestro Señor nos salva y nos quita del hoyo, nos pone sobre la peña. Así que cuando pase la tormenta, ¿sí?, el cristiano seguirá estando firme ahí. Dice Santiago, dice la Escritura allí en Santiago, que tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener sumo, ¿qué? Cuando pasamos por pruebas, sumo gozo. Sabemos este texto de memoria, pero ¿cuánto nos cuesta ponerlo en práctica? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Sin duda que van a haber pruebas, seguro, sin duda que van a venir adversidades y necesitamos gozarnos por ello. Qué difícil se nos hace entender que nosotros somos una herramienta en las manos del herrero y que Dios es el herrero. Qué difícil se nos hace entender eso. Entonces, cuando el herrero quiere usar una herramienta y ve que la herramienta no está bien, que quizás le falta forma, que quizás le falta filo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar la herramienta y ponerla sobre el yunque y comenzar a trabajar en ella. Y ser puesto en el yunque no es fácil porque implica quizás que Dios va a poner su martillo sobre nosotros y que va a golpear. No es fácil porque quizás vamos a tener que ser puestos en el fuego y eso no va a ser fácil. Pero Dios lo hace por nuestro bien. Cuando el herrero pone una herramienta sobre el yunque y comienza a trabajar en ella, es porque está planeando utilizarla. Pasa lo mismo con nosotros y Dios. Cuando Dios nos pone en el yunque y comienza a trabajar en nosotros, sí quizás hay aflicción, sí quizás no es fácil, sí quizás es duro, pero necesitamos gozarnos porque Dios aún no ha acabado con nosotros. Él aún está planeando utilizarnos. Así que, hermanos, necesitamos entender y reconocer. Es difícil entrar en el yunque, pero entramos de una manera y salimos de otra. Yo he visto hermanos entrar en el yunque y salir de otra manera, cambiados para bien. El yunque es bueno si tenemos la humildad de aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero a veces somos puestos en el yunque y comenzamos a quejarnos, comenzamos a ponernos mal. Y nos cuesta dejar que Dios nos moldee, nos cuesta dejar que Dios nos forme como Él quiere. Estar en el yunque, pasar por pruebas, ¿sí? Por causa de Dios, debe ser causa de gozo para nosotros. Y si se nos hace difícil, tenemos al alcance de la mano la oración: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estar en el yunque puede significar que algunos te están acusando injustamente. Estar en el yunque puede significar que Dios está permitiendo que haya personas que están mintiendo acerca de ti. Pero el asunto es qué es lo que nosotros hacemos cuando estas cosas ocurren. ¿Comenzamos a quejarnos o nos gozamos de que Dios aún no ha acabado con nosotros? ¿Sí? Necesitamos alegrarnos por lo que Dios permite en nuestra vida. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Gloria a Dios por cristianos pasando por el yunque y gloria a Dios por iglesias pasando por el yunque. Gloria a Dios por iglesias que pasan o que atraviesan dificultades por la causa de Cristo. Una cosa más, hay algo que es triste, que es lamentable. Iglesias pasan por dificultades y en lugar de gozarnos y ver qué es lo que Dios está haciendo, ¿sí? Hermanos ven iglesias pasar por dificultades y en lugar de gozarse, lo primero que dicen: yo me voy de esta iglesia porque tiene muchos problemas. Yo me voy de esta iglesia porque tiene muchas dificultades. La pregunta es: ¿a qué iglesia? ¿A qué iglesia ir? ¿A una iglesia que no tenga problemas? ¿A una iglesia que no tenga oposición? Entonces lo que vas a tener que hacer
es buscar una iglesia que no esté haciendo nada, que esté de brazos cruzados, que esté distraída, donde Satanás esté descansando sobre el techo. Entonces, ahí no habrán problemas. Pero déjame decirte que esa no va a ser la iglesia del Señor. Esa no va a ser la iglesia verdadera, porque la iglesia del Señor enfrenta oposición. La iglesia del Señor enfrenta adversidad, lo vemos en el estudio de esta mañana. La iglesia del Señor experimenta una batalla constante. Por eso Pablo dijo en su carta allí en Efesios que debemos vestirnos toda la armadura porque estamos batallando contra huestes espirituales. ¿Sí? Así que en lugar de preocuparnos, en lugar de ponernos mal, en lugar de quejarnos, gocémonos por lo que atraviesa la iglesia y oremos a Dios pidiendo que Dios nos conceda sabiduría, que Dios nos conceda el denuedo para seguir hablando de Él. Y gocémonos de ser parte de una iglesia genuina, de una iglesia bíblica. Amén. Padre Santo, te damos gracias.